La guerra no siempre llega con bombas. A veces, llega con una carta. Fue un jueves de otoño. Las hojas secas cubrían la acera frente a la casa, y el cielo tenía ese gris que anuncia malas noticias, incluso antes de que sucedan. Yo tenía 18. Mi madre cocinaba en silencio. La televisión murmuraba en el fondo, repitiendo titulares que ya nadie escuchaba. Hasta que sonó el timbre. 2 hombres de uniforme. Postura recta. Mirada vacía. Y un sobresellado. Nadie dijo su nombre. No hacía falta. Mi madre se desplomó antes de que pudieran hablar. Yo sostuve la carta mientras ella gritaba. Ni siquiera la abrí. Sabía lo que decía. Nos entristece informarle que su hijo, el cabo primero Samuel Herrera, ha caído en combate. No hubo cuerpo. Solo un ataúd vacío y una bandera doblada que aún está guardada en el armario del pasillo, junto con la medalla que enviaron 6 meses después. Valor y servicio ejemplar, decía. ¿Ejemplar para quién? Desde entonces, mi madre ya no cocinaba. Y yo aprendí a no preguntar por él. A no hablar de mi hermano mayor. Su habitación quedó intacta. La cama hecha. Las botas en la esquina. Un cuaderno con su letra en el cajón. A veces, cuando no podía dormir, me sentaba allí. Y le hablaba como si pudiera oírme. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no luchaste por regresar? Pero no hubo respuestas. Solo silencio. Durante 15 años. Hasta que una noche como cualquier otra, el sistema de seguridad de casa me envió una notificación al móvil. Cámara de video movimiento detectado, entrada principal. Las 3:17 de la mañana. Revisé el video. Y allí estaba él. Samuel. Igual que en mis recuerdos. Solo, más viejo. Con la misma mirada. Me observaba directamente a la cámara. Como si supiera que lo estaba viendo. Luego, sin una palabra. Desapareció. El mundo, que durante años había estado en pausa. Acababa de reactivarse. El video duraba solo 12 segundos. Pero yo lo vi más de 50 veces esa noche. Cada vez que pausaba en el segundo 7, justo cuando la figura levantaba la cabeza y miraba directo a la cámara, el aire se volvía más denso en mis pulmones. Era él. Samuel. El mismo corte de mandíbula. La misma cicatriz bajo el ojo izquierdo, esa que se hizo a los 12 en una caída de bicicleta. La misma postura, rígida, como si aún llevara el uniforme puesto. Mamá, dije al entrar en su habitación, que olía a infusión de tilo y lavanda. Ella dormía en posición fetal. Desde que murió papá, hace 8 años, su cuerpo encogido se volvió costumbre. No tuve valor para despertarla. No todavía. Volví a la sala. Puse el video en pantalla grande. ¿Podía ser un impostor? ¿Un extraño? ¿Un truco mental provocado por la falta de sueño? Pero mi corazón ya había decidido antes que mi razón. A la mañana siguiente, me senté frente a mamá con el café servido. ¿Qué pasa, Andrés? Preguntó sin levantar la vista. Saqué el móvil. Puse el video. Esperé. Ella alzó la mirada. El café tembló en su mano. Su rostro palideció. Y en lugar de preguntar, simplemente murmuró. No, no es posible. ¿Lo viste, no? Ese hombre, es tu hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no gritó. No se alteró. Solo susurró. ¿Cómo? Yo tampoco tenía respuestas. Solo preguntas. Y una determinación que no sentía desde que era adolescente. Voy a saber la verdad. Empecé por el archivo militar. Busqué la fecha. La zona de combate. La última unidad de Samuel. Brigada 14, Operación Sombra del Norte.
Casi no había registros. Solo una mención vaga a una misión de rescate clasificada. Llamé al Ministerio de Defensa. Me pasaron de un número a otro. Me dijeron que los documentos estaban sellados por razones de seguridad nacional. Todo era niebla. Publiqué un fragmento del video en un foro de veteranos. Un par de comentarios. Nadie decía mucho. Hasta que recibí un mensaje privado. Lo vi en Afganistán en 2013. Estaba vivo. Pero, no era el mismo. Respondí al instante. Le pedí más detalles. La cuenta fue eliminada 10 minutos después. Esa noche no dormí. La cámara volvió a detectar movimiento. Corrí al monitor. Nada. Solo viento. Y una sombra que podría haber sido cualquier cosa. O cualquiera. La paranoia comenzó a colarse en mi piel. Pero también la certeza. Samuel había vuelto. ¿Y si estaba ahí? Era por algo. Los papeles dicen una cosa. La mirada de una madre dice otra. ¿Y el video? El video no miente. La mañana siguiente fue diferente. Tenía un propósito. No solo el dolor de una vieja herida, sino el filo de una nueva duda. Empecé a rastrear a antiguos compañeros de unidad de Samuel. Sus nombres estaban tachados o codificados en los archivos oficiales. Pero en redes, en foros olvidados de excombatientes, en obituarios y notas de prensa locales, todavía quedaban huellas. Encontré uno. Antonio Yáñez, es sargento. Retirado por heridas físicas y psicológicas. Vivía a 2 horas en un pueblo costero. Le escribí. No respondió. Le llamé. Nada. Fui. La casa estaba frente al mar, descuidada, con maleza creciendo entre las piedras. Un perro ladró al fondo. Golpeé la puerta. Silencio. Golpeé otra vez. ¿Qué quiere? Gruñó una voz ronca desde dentro. Soy el hermano de Samuel Herrera. Silencio. Luego, el cerrojo giró. Antonio me recibió con desconfianza. Ojeras profundas, cicatrices en los brazos, una cojera evidente. Tenía una botella de ron medio vacía sobre la mesa y el televisor encendido sin volumen. Tu hermano está muerto, dijo sin saludar. ¿Está? Le mostré el video. Antonio lo vio sin parpadear. Su rostro no cambió, pero su mano tembló. No vuelvas a enseñarme eso. ¿Lo reconoces? No contestó. Se sentó. Bebió un trago. Samuel no murió en combate. ¿Entonces? Lo sacaron. Lo apartaron del pelotón en plena operación. Dijeron que era para una misión paralela. Alto riesgo. Clasificación especial. ¿Quién lo ordenó? Nadie con nombre real. Solo un hombre de traje. Cabello blanco. Sin insignias. Le dijeron que si aceptaba, su familia estaría protegida para siempre. ¿Aceptó? Antonio asintió con pesar. Dijo que lo hacía por ustedes. Por tu madre. Por ti. Que solo sería temporal. Me quedé en silencio. El mar golpeaba contra las rocas detrás de la casa. El mundo parecía suspendido. ¿Qué pasó después? Nunca más lo vimos. Una semana después, nos dijeron que había muerto. Sin cuerpo. Sin detalles. Antonio me miró con ojos de alguien que carga con fantasmas. Lo que viste en esa cámara. Si era él. Entonces no regresó. Escapó. Al volver a casa, no dije nada a mamá. Pero esa noche, puse más cámaras. Y frente a la de la entrada, dejé una nota. Samuel. Si eres tú. No tienes que esconderte. No hubo respuesta. Pero al revisar el video al día siguiente, la nota había sido recogida del suelo. Sin que nadie apareciera en cámara.
Solo una ráfaga de viento. Y una sombra. Que ya no me asustaba. Me estaba buscando. Y yo estaba listo para encontrarlo. El silencio puede ser más ruidoso que cualquier explosión. Y cuando intentas buscar a alguien que no debería existir, el primer obstáculo no son los muros. Son los vacíos. Después de hablar con Antonio, todo se volvió más urgente. Necesitaba pruebas, nombres, direcciones. Algo que pudiera sostener más allá del instinto y un video de 12 segundos. Busqué en bases de datos de exmilitares, jubilados, contratistas. Casi todos los compañeros de Samuel de la Operación Sombra del Norte estaban muertos, desaparecidos. O figuraban como retirados por razones médicas reservadas. Demasiada coincidencia. Volví al Ministerio de Defensa. Esta vez no llamé. Fui en persona. Pedí hablar con alguien del Departamento de Archivos Históricos. Después de 40 minutos de espera, me recibió un burócrata de mediana edad con gafas torcidas y voz apagada. Señor Herrera, no podemos darle acceso a registros clasificados. ¿Ni siquiera los que tienen más de 10 años? Especialmente esos. Le mostré el nombre de la operación. Me miró con incomodidad. Esa misión no existe. ¿Perdón? No hay constancia en nuestros archivos oficiales. Ni códigos, ni listados, ni responsables. ¿Y eso qué significa? Que si alguna vez existió, fue paralela. Traducción, fuera del radar, fuera de la ley. Antes de irme, lo vi dudar. Como si quisiera decir algo, y no podía. Le dejé una hoja con mi número. Si cambia de opinión, si recuerda algo, estoy buscando a mi hermano. No para juzgar. Solo para entender. Esa noche, al revisar las cámaras, volvió a pasar. Un leve movimiento a las 2:48 de la mañana. Pero esta vez, no en la entrada. En el patio trasero. La cámara captó una figura quieta, de pie junto al limonero. No se movía. No hablaba. Solo observaba la casa. Salí corriendo al jardín con una linterna y el corazón como tambor. No había nadie. Solo una hoja doblada, colocada cuidadosamente sobre la mesa de madera. Temblando, la abrí. Decía: no insistas. No estoy aquí para quedarme. Solo necesitaba saber que estabas bien. Mi garganta se cerró. Abajo, sin firma, solo una palabra escrita con letra firme. S. Llamé a Antonio. Le conté lo ocurrido. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: hay alguien que sabe más que todos nosotros. Pero tendrás que ir muy lejos. No está en bases oficiales. No tiene red social. No existe. ¿Quién es? Se hace llamar Teniente Rojas. Él fue quien se despidió de tu hermano antes de que lo sacaran. Y nadie volvió a verlo. Hasta hace 6 meses. ¿Dónde está? En un pueblo olvidado cerca de la frontera. Vive solo. Dice que ya no cree en nadie. Pero si mencionas el nombre de Samuel, ¿qué? Puede que hable. O puede que te mande al infierno. Guardé el papel. Miré al cielo. Y dije en voz baja: estoy más cerca, hermano. Más cerca de saber por qué te fuiste. ¿Y por qué volviste? El pueblo ni siquiera salía en los mapas modernos. Un conjunto de casas polvorientas al borde de una carretera olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido, o haberse cansado de pasar. Antonio tenía razón. Para encontrar a alguien que no existe, hay que ir donde nadie quiere mirar. La casa del Teniente Rojas era una cabaña con las ventanas selladas y una antena oxidada en el techo. Delante, una silla vacía. Una mecedora. Y un cartel clavado en la cerca que decía: no molestar. Nunca. Toqué la campana oxidada.
Nada. Toqué otra vez. Una voz áspera salió de dentro, sin abrir la puerta. Si eres de la prensa o del gobierno, lárgate. No soy eso. Soy el hermano de Samuel Herrera. Silencio. Largo. Tenso. La puerta se abrió unos centímetros. Un rostro curtido, con barba gris, me estudió con una mirada que parecía escanearme por dentro. Entra. Y no hables hasta que yo lo diga. El interior olía a humedad y a tabaco viejo. En las paredes, mapas militares marcados con bolígrafos. En el rincón, una caja fuerte abierta con papeles que no deberían existir. Y sobre la mesa, una vieja fotografía de grupo, soldados abrazados. Entre ellos, Samuel. ¿Qué sabes?, preguntó finalmente el teniente. ¿Qué me dijeron que murió? Y que hace un mes lo vi en mi puerta. Rojas asintió lentamente. Entonces es cierto. ¿Qué? Que lo lograron. Que volvió. Rojas se sentó, encendió un cigarro y comenzó a hablar. Despacito. Como quien revive un infierno al contar. Tu hermano no murió. Fue reclutado para Proyecto Espejo. Una operación secreta de inteligencia y condicionamiento humano. ¿Condicionamiento? Manipulación mental. Control de identidad. Lo tomaron, lo reprogramaron. Le borraron recuerdos. Le insertaron otros. Querían crear soldados sin miedo, sin pasado. Solo obediencia. ¿Y por qué él? Porque era perfecto. Físicamente capaz. Psicológicamente estable. Y tenía algo que ellos adoraban, lealtad absoluta. ¿Y tú? ¿Por qué sabes todo esto? Porque yo los entrené. Porque yo lo vi entrar, y no salir. Rojas se levantó, fue hasta un cajón y sacó un viejo dossier, sellado con una X roja. Lo lanzó sobre la mesa. Esto es lo último que conservo. Las pruebas. Las coordenadas. Los nombres de los que lo hicieron. ¿Por qué me lo das? Porque el hecho de que él haya vuelto significa que se les escapó. ¿Y eso es bueno? El teniente me miró con una expresión que jamás voy a olvidar. No lo sé. No sé quién volvió exactamente. Solo sé que el Samuel que tú recuerdas ya no es el mismo. Salí de esa casa con el dossier bajo el brazo. El viento levantaba polvo en la carretera. Y por primera vez desde que empezó todo, tuve miedo de verdad. No solo de perder a mi hermano, sino de lo que podría pasar si lo recuperaba. Volví antes del amanecer. El dossier del teniente Rojas iba en el asiento del copiloto, como si me quemara. Cada página era una herida. Imágenes de entrenamiento encubierto, nombres en clave, coordenadas, análisis psicológicos. Y ahí estaba su nombre. Samuel Herrera, Unidad 14, Subprograma Obsidiana. Estado, no operativo. Alto riesgo. Potential unstable. No operativo. Entonces, ¿por qué volvió? Esa misma tarde, mamá no quiso hablar. Solo me preguntó. ¿Es él? No respondí. No pude. Porque ya ni yo lo sabía. Esa noche, decidí arriesgarme. Puse una hoja bajo la puerta principal. Escribí solo una frase. Si aún eres Samuel, esta vez no huyas. A las 3:04 de la mañana, la cámara se activó. Fui al monitor. Ahí estaba. De pie. Frente a la puerta. Mirándola. Con algo en la mano. Y por primera vez. Tocó. Un golpe seco. Y otro. Y otro más. 3 golpes. Como cuando era niño y jugábamos 3 toques, entra. Salí con el corazón en llamas. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Mi hermano. Más delgado. Más pálido.
ojos apagados. Pero vivos. Sostenía una fotografía vieja, los dos, de niños, disfrazados de superhéroes. Andrés, dijo. Su voz era suya. Pero hueca. Como si tuviera que recordar cómo se hablaba. No supe si abrazarlo o correr. ¿Eres tú? Soy lo que queda de mí. Lo invité a entrar. Se sentó en silencio. Miraba todo como si lo estuviera viendo por primera vez y a la vez recordara cada detalle. ¿Dónde estuviste? En un lugar donde no tenías nombre. Solo número. Me mostró su antebrazo. Tatuado, no con tinta. Con quemadura. Unidad 14O. ¿Escapaste? No. Me soltaron. ¿Por qué? Porque ya no era útil. Porque empecé a recordar. A resistir. A preguntar. Hizo una pausa. Y me miró directamente. Porque soñaba contigo. El momento era perfecto. Y desgarrador. Porque en sus ojos no solo vi a mi hermano. Vi también algo roto. Algo que quizá ya no volvería a ser completo. Mamá está aquí, le dije. ¿Lo sabe? Lo intuye. No me veas como su hijo. No aún. Entonces, ¿quién eres? Estoy tratando de averiguarlo. Se levantó. Solo quería saber si tú seguías siendo tú. Siempre lo fui. Se acercó. Me puso la mano en el hombro. Entonces tengo una razón para seguir luchando. Y se fue. Antes de salir, me dejó algo en la mesa. Un pen drive. Sin etiqueta. Sobre él, una nota manuscrita. Si quieres entender lo que me hicieron, abre esto. Pero no lo veas con mamá cerca. Y entonces supe. Esto no era el final. Era el principio de la parte más oscura. Me encerré en mi habitación. Apagué el móvil. Bajé las persianas. Tenía en mis manos algo que parecía inofensivo. Una memoria USB sin etiquetas. Pero la nota de Samuel ardía en mi cabeza como una advertencia. No lo veas con mamá cerca. Y yo ya sabía por qué. Lo que iba a encontrar. No era para todos los ojos. Conecté el dispositivo al portátil. Apareció una carpeta con un solo nombre. Carpeta de archivo Unidad Obsidiana, registro 14. Dentro, 5 archivos de video. Todos sin fecha. Sin título. Solo numerados, 001, MP4, 002, MP4, etc. Abrí el primero. Una sala blanca. Samuel está sentado. Visiblemente joven. Apenas unos días después de su desaparición. Luce confundido. Delgado. Sin uniforme. Una voz en off pregunta. Nombre. Samuel Herrera. No. Pausa. Repite, no tengo nombre. ¿Qué? Repite. No tengo nombre. Samuel en posición de firmes. Frente a una pantalla que muestra imágenes, nuestra casa, mamá, yo de niño. La voz dice. Esto es pasado. Esto es debilidad. Cada vez que él intenta mirar las imágenes más de unos segundos, recibe un electroshock. Pequeño. Pero real. Repite. El pasado no existe. El pasado no existe. Lo dice. Una y otra vez. Hasta que ya no tiembla. Hasta que lo cree. Entrenamiento táctico. Samuel combate contra otros reclutas. No hay nombres. Solo números. Se mueve como un depredador. Perfecto. Implacable. Pero al final del video, mira a la cámara y susurra algo que no logran oír. Retrocedo. Amplifico. Lo repite. Andrés.
Mi nombre. Samuel frente a un espejo. Se le pide repetir afirmaciones. No tengo familia. No tengo historia. Solo tengo órdenes. Pero se detiene. Rompe el patrón. Mira directo a la cámara y dice: tengo un hermano. Su nombre es Andrés. Se corta la grabación bruscamente. La sala está vacía. Una luz roja intermitente. La cámara muestra a Samuel sentado, con grilletes. Solo. Mirando al suelo. Una figura entra. No se le ve la cara. Habla con voz distorsionada. No cumpliste tu misión. No podía matarlos. Entonces no sirves. Entonces soy libre. La figura se detiene. Luego se acerca y le susurra algo al oído. Samuel levanta la vista. Y sonríe. La primera sonrisa real en todos los videos. La grabación termina. Cerré el portátil. No podía respirar. Mi hermano no solo había sobrevivido. Había desobedecido. Se había roto. Y había vuelto a reconstruirse, con dolor, memoria y voluntad. Salí al jardín. La noche estaba quieta. El limonero se movía con el viento. Y por primera vez, entendí. Samuel no volvió para quedarse. Volvió para avisar. Para entregar lo que sabía. Y quizá, para morir libre. El día después de ver los videos, me sentí distinto. No dormí. No comí. No pensaba con claridad. Solo una palabra daba vueltas en mi cabeza. Obsidiana. Un proyecto. Un fantasma. Una máquina diseñada para crear soldados. Y destruir seres humanos. Quise contactar de nuevo con el teniente Rojas. Quería decirle que todo lo que me contó era verdad. Pero su número no funcionaba. Fui a su casa. Vacía. Sellada con cinta policial. Un vecino me dijo que, la noche anterior, se lo habían llevado en ambulancia. No volvió. Esa tarde, noté algo más. Un coche negro estacionado frente a mi casa. Vidrios polarizados. Motor encendido. 2 hombres dentro. No se movían. Tampoco necesitaban hacerlo. Estaban enviando un mensaje claro. Te estamos mirando. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad, descubrí algo aterrador. Todas las grabaciones de los últimos 3 días habían sido borradas. La memoria estaba vacía. Fui al panel. Sin señales de sabotaje físico. Era remoto. Profesional. Solo dejaron un archivo, oculto en una carpeta de sistema. Lo abrí. Una imagen fija. Pantalla negra. Y en el centro, una frase en letras blancas. Algunos muertos deben quedarse muertos. Temblando, apagué todo. Me di cuenta de que ya no estábamos solos. Fui al cuarto de mamá. Dormía con la luz encendida. Como todas las noches desde que murió papá. La miré. Frágil. Silenciosa. No podía involucrarla más. Así que empaqué una mochila. Cargué el portátil, la USB, el dossier. Y salí. Pero en la puerta, me detuve. Samuel estaba ahí. Otra vez. Te están buscando, le dije. Él no pareció sorprendido. Lo sé. Van a venir por ti. Por mí. Por todos. Hizo una pausa. Luego extendió la mano. Entonces es hora de acabar esto. ¿Cómo? Mostrando lo que ellos intentan borrar. Fuimos a un cibercafé abandonado, cerrado hacía años. Samuel conocía una entrada lateral. Dentro, polvoriento pero funcional, había equipos antiguos. Y una red segura. ¿Sabías que lo harías? Le pregunté. No. Pero sabía que lo intentaría.
Samuel conectó la USB. Abrió los archivos. Entró en una red encriptada. Subimos todo. Los videos. El dossier. Los nombres. Las ubicaciones. Enviamos copias a periodistas, foros de inteligencia, activistas. Y cuando terminamos, él dijo: ahora, solo falta esperar. No tuvimos que esperar mucho. Al día siguiente, a las 6:03 de la mañana, alguien intentó entrar en casa. Pero no con golpes. Con llaves. 3 hombres. Vestidos de civil. Sin insignias. Uno con auricular. Yo no estaba. Pero mamá sí. Y Samuel también. La cámara del pasillo interior grabó lo que fue, para mí, el momento exacto en que mi hermano volvió a ser quien era. Él se interpuso entre los hombres y mamá. Y con una voz firme, serena, dijo: salgan. O tendrán que verme como lo que ustedes mismos crearon. Salieron. Sin una palabra. Sabían que ya era tarde. El mundo ya sabía. La mañana siguiente amaneció con un ruido distinto. No eran sirenas. No eran helicópteros. Era el zumbido incesante de notificaciones. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes. Correos. Llamadas desconocidas. Las imágenes. Los videos. El proyecto Obsidiana. Todo había salido a la luz. Las primeras notas aparecieron en foros especializados. Luego, en medios alternativos. Y antes de que el mediodía llegara, las principales cadenas noticiosas hablaban de experimentos ilegales con soldados desaparecidos y operaciones fantasmas sin control civil. Uno de los titulares decía: el soldado que volvió del olvido. Y mostraba la cara de Samuel, pixelada. En casa, el ambiente era irreal. Mamá se quedó sentada frente al televisor. En silencio. Con los ojos llenos de lágrimas y las manos entrelazadas como si rezara. «Es él», susurró. «Sí, mamá». «¿Pero qué le hicieron?» No respondí. Porque no bastaban palabras. Samuel estaba en el cuarto de Andrés, con la puerta cerrada. Él también lo estaba procesando. A su manera. Pero no tardaron en aparecer los que no querían verdad. Esa misma noche, nos arrojaron una piedra al ventanal. Un papel venía atado. No ganarán. Nadie recuerda a los que no existen. La policía vino, tomó nota. Y se fue. Como si supieran que estaban fuera de su alcance. A la mañana siguiente, afuera de la casa había 5 cámaras, 3 reporteros y un dron. Uno gritaba: «Señor Herrera, ¿es cierto que su hermano fue parte de un escuadrón de control mental?» Otro: «¿Su madre sabía la verdad? Mamá no podía salir. Ni al jardín». Samuel miraba por la ventana, inmóvil. «Esto no era lo que quería», murmuró. «Pero es lo que tenía que pasar», le respondí. Y entonces, algo cambió. Una mujer llegó. No era periodista. Ni agente. Ni vecina. Era la madre de otro soldado desaparecido. Traía una foto. Una sonrisa rota. ¿Él también fue parte? Samuel la miró. Y en voz baja, dijo: «Lo conocí. Y era mejor persona que muchos generales». La mujer lloró. Y lo abrazó. Ese fue el primer abrazo que Samuel recibió. En 15 años. Poco a poco, otras familias empezaron a llegar. Con preguntas. Con nombres. Con historias sin final. Samuel, que había sido entrenado para olvidar. Ahora era la única memoria viva de todos ellos. Pero el precio seguía subiendo. Una noche, el coche de Andrés fue incendiado. Otra, cortaron la electricidad de toda la cuadra. Y sin embargo,
Ya no podíamos retroceder. Un periódico publicó una columna. El soldado sin nombre devolvió la identidad a muchos. Y aunque Samuel no salía de casa, su rostro, su historia, su resistencia, ya eran de todos. Una tarde, lo encontré en el patio. Estaba sentado bajo el limonero. Misma pose que en los videos de las cámaras. ¿En qué piensas?, le pregunté. En lo que perdí. Y en lo que no me quitaron. ¿Qué es? Tú. Pausa. Y ahora, quiero saber si puedo volver a ser yo. ¿Y qué necesitas para eso? Tiempo. Y un nombre. Samuel. No. Samuel es el que me arrebataron. Se quedó en silencio. Y luego, como si se reconstruyera palabra por palabra. Pero Andrés. El que está aquí ahora. Quiere empezar a recordarlo. Las cicatrices no siempre se ven. A veces caminan. Respiran. Se sientan a tu lado. Y un día, deciden hablar. La presión mediática creció. Lo que comenzó como un escándalo alternativo, se volvió titular internacional. El soldado olvidado. Proyecto Obsidiana, ¿cuántos más hay? Samuel Herrera, el hombre que volvió de los archivos clasificados. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado. No podemos confirmar ni negar la existencia de tal programa. De tratarse de un caso real, se tomarán medidas pertinentes. Se abrirá una investigación interna. Traducción. Nada. Silencio burocrático. Esperar a que todo se apague. Pero esta vez no se apagaría. Una organización de derechos humanos contactó con nosotros. Querían que Samuel diera testimonio ante una comisión internacional. No por venganza. Por verdad. Al principio, dudó. No me entrenaron para hablar en público, dijo. No te entrenaron para sobrevivir tampoco. Y aquí estás, respondí. La audiencia fue en una sala modesta. Pocas cámaras. Algunos representantes. Familias de soldados. Madres con fotos. Periodistas en silencio. Samuel entró con una chaqueta prestada. Sin medallas. Sin galones. Solo con sus recuerdos. Se sentó frente al micrófono. Y respiró. Largo. Profundo. Como si cada palabra que iba a decir fuera una liberación. Me llamo Samuel Herrera. Aunque durante años me llamaron Unidad 14O. Me dijeron que no tenía nombre. Ni historia. Ni familia. Me obligaron a olvidar. Pero no pudieron. Cada noche, en el frío, en las paredes blancas donde no entraba el tiempo. Soñaba con mi casa. Con mi madre. Con mi hermano. Conmigo. Porque aunque me reprogramaron 100 veces, algo dentro de mí seguía repitiendo. Tú eres Samuel. Y no estás solo. Habló durante casi una hora. Contó sobre las voces grabadas. Sobre los castigos por recordar. Sobre la primera vez que volvió a escribir su nombre en la pared de su celda. No fue una fuga. Fue una decisión. Fue un acto de desobediencia humana. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Y luego. Se levantaron todos. Uno a uno. Familias. Periodistas. Representantes. De pie. Aplaudiendo. Llorando. Sintiéndose vistos, a través de él. Samuel no sonrió. No lloró. Solo cerró los ojos. Y por fin. Pareció en paz. Esa noche, volvimos a casa. En la televisión, ya hablaban de reapertura de causas antiguas. De citaciones a generales retirados. De víctimas que por fin pedían hablar. Y mamá, al ver a Samuel cruzar la puerta, no dijo nada. Solo lo abrazó.
Largo. Silencioso. Como quien vuelve a abrazar algo que jamás pensó recuperar. La mañana después de la audiencia, Samuel se levantó antes que todos. Sin ruido, sin sobresaltos. Solo él, el sol suave entrando por la ventana y el silencio, por primera vez sin peso. Lo encontré en el patio, sentado bajo el limonero. El mismo lugar donde, noches atrás, era solo una sombra en la oscuridad. Esta vez, era luz. ¿Dormiste?, le pregunté. Por primera vez, sin despertar gritando. ¿Y qué soñaste? Con mamá pronunciando mi nombre. Conmigo respondiendo. Con no tener miedo de volver a ser yo. Ese día, Samuel hizo algo inesperado. Se vistió con camisa blanca, limpia, y fue al registro civil. Sin esconderse. Sin apellidos falsos. Con el recorte de periódico en el bolsillo y la voluntad de existir de nuevo. El funcionario lo miró como si viera un fantasma. Señor, su acta de defunción está registrada desde hace 15 años. Lo sé. Pero estoy aquí. Vivo. Y con nombre. Después de horas de firmas, declaraciones y miradas confusas. Le devolvieron lo que nunca debieron arrebatarle. Una nueva cédula. Un nuevo número. El mismo nombre. Samuel Herrera. Ahora sí soy quien decidí ser, me dijo al salir. No un número. No una unidad. No una orden viva. Sino un hombre. Al volver a casa, mamá lo esperaba en la cocina. Samuel puso la cédula en la mesa. Ella la miró, la tocó. Y sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. Lloraron. Ambos. Por lo perdido. Y por lo que, milagrosamente, volvió. Esa misma noche, llegaron cartas. De soldados desconocidos. De madres. De activistas. Incluso de gente anónima que alguna vez trabajó dentro del sistema. Gracias por hablar. Mi hijo también desapareció. Yo fui parte de eso. Hoy, me avergüenzo. Pero también llegaron advertencias. Una nota en el buzón. Abrir la boca tiene precio. Y tú lo pagarás. Samuel la leyó. La rompió. Y dijo. No tengo miedo. Ya morí una vez. Ahora, cada segundo me pertenece. Pocos días después, fue a la base donde todo comenzó. Ya no funcionaba. Solo quedaban ruinas, oxidadas y cubiertas de musgo. Allí, frente a la entrada colapsada, Samuel se detuvo. Y susurró. Aquí me borraron. Pero aquí también nació la decisión de regresar. Antes de irse, cavó un hoyo junto al limonero de casa. ¿Qué haces? Planto algo mío. Un ciprés. Para que crezca junto al árbol que siempre me esperó. Lo cubrió con tierra. Y dijo. Aquí descansan todas mis versiones. Y de aquí crecerá la que elijo ser. Dicen que hay heridas que nunca cierran. Pero la verdad es que algunas no están hechas para cerrar. Están hechas para recordarnos quiénes somos. ¿Y por qué seguimos aquí? Han pasado 6 meses desde que Samuel volvió a casa. Desde que el país escuchó su historia. Desde que los olvidados encontraron un rostro con quien identificarse. La prensa ya no acampa frente a la casa. Los titulares se han movido a otras crisis. Pero el impacto permanece. A nivel legal, el caso sigue abierto. Hay investigaciones, audiencias, nombres que comienzan a caer. No por venganza, sino por memoria. Samuel ahora trabaja con una fundación que apoya a veteranos. No habla mucho en público. Pero escucha. Mucho. Cada vez que alguien se le acerca con voz temblorosa, diciendo: yo también fui parte de algo que nadie quería ver. Él asiente. Y responde: ahora te veo. Y no estás solo.
Mamá volvió a cocinar. Y volvió a sonreír. No como antes, sino como alguien que entendió que incluso las noches más oscuras pueden terminar con el regreso de lo imposible. Yo escribí esta historia. No por fama. No por justicia. Sino porque un día, a las 3:04 de la mañana, un hombre con mi rostro, pero sin alma, apareció frente a mi puerta. Y semanas después, ese mismo hombre, con el alma reconstruida pedazo a pedazo, volvió a llamarse Samuel Herrera. Hoy, mientras escribo esto, lo veo en el jardín, cuidando el limonero y el ciprés que plantó con sus propias manos. 2 árboles. Uno del pasado. Uno del presente. Y entre ambos, la sombra de un hombre que ya no es sombra, sino luz. Una luz que, contra todo pronóstico, volvió de la oscuridad.